ya con la presentación de la clase de esta noche. Una vez más, gracias a los que nos acompañan. Hermano Alberto Pedraza, Dios me lo bendiga grandemente. Mis amados hermanos de Texas, bendiciones. También a los panameños, a los ticos, también a todas las personas que nos acompañan desde Alabama. También a mis hermanos locales de Alabama, que Dios me los bendiga. Gracias por estar conectados. Hermano Eisen, gracias por estar cantando ahí con nosotros, hermano. Desde aquí lo escuché, hermano Eisen. Gracias por acompañarnos. Bien, hermanos, espero una vez más que todos tengamos nuestra Biblia abierta en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 15, que a continuación vamos ya a dar lectura para posteriormente comenzar a analizar este texto. Recuerde que por algunos miércoles, hermanos, hemos estado considerando temas relacionados con el premilenialismo. Hemos hablado acerca del rapto, hemos hablado acerca también la semana pasada de la batalla del Armagedón. En esta noche vamos a estar hablando del reino de los 1000 años y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos hablando también acerca de la marca de la bestia y del anticristo, que son temas de bastante confusión, hermanos, que las diferentes religiones de hoy en día han hecho sus propias interpretaciones y que nosotros tenemos, por supuesto, que defender a la luz de la palabra del Señor. Demos lectura. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15. La palabra del Señor dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 7, hermanos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11, hermanos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, mis amados hermanos, una lectura larga, cosas quizás un poco incomprensibles para algunos de nosotros o para muchos de nosotros, y es por eso que necesitamos meditar en esta porción de la Escritura para que podamos entender realmente qué es lo que está pasando acá. Espero la noche o el tiempo de esta noche nos alcance, porque son varias cosas las que tenemos que considerar en este estudio, y esperamos que la presentación nos ayude un poco, hermanos, en el estudio de esta noche. A grosso modo, antes de entrar en detalle, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en el reino de los 1000 años, porque la primera pregunta que surge es: ¿cuándo va a suceder esto? Bueno, según lo que nosotros podemos analizar en el contexto, los 1000 años dan inicio inmediatamente después de la batalla del Armagedón, que nosotros estudiamos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 19, y que vimos fue una batalla pues que ya sucedió en este lugar llamado el Armagedón. Nosotros vimos ahí quiénes fueron los participantes de esta batalla: Cristo, la bestia, sus aliados. Ustedes recordarán, hermanos, la clase de la semana pasada. Bueno, el reino de los 1000 años da inicio inmediatamente después del Armagedón. ¿Qué otra cosa sucede en el reinado de los 1000 años? Bueno, encontramos que Satanás es atado. Estoy haciendo un resumen, hermanos, nuevamente a grosso modo, rápidamente, de lo que sucede en los 1000 años. Bueno, Satanás es atado, pero una de las cosas importantes que nosotros necesitamos considerar, hermanos, como ya lo he dicho en esta clase, en las anteriores, es que el libro de Apocalipsis es un libro de señales, de símbolos. Ciertamente contiene cosas que son literales. Hay cosas que sí son literales, por ejemplo, la isla en la cual Juan estaba, la isla de Patmos, una isla literal donde él estaba preso, encarcelado. Juan mismo es una persona real. Las iglesias a las cuales él escribe, iglesias reales. Entonces, Apocalipsis contiene elementos que son reales, pero hay otro gran número de elementos en el libro de Apocalipsis que no pueden ser interpretados literalmente, son simbólicos, y muchos de ellos tienen que ver con números. Este caso en particular del capítulo 20 es un ejemplo de ello. Los 1000 años no pueden ser interpretados literalmente, son simbólicos. A la luz de la palabra de Dios, el número 1000 representa totalidad, o representa una gran cantidad de algo. Por ejemplo, si nosotros vamos, no pierdan por favor Apocalipsis, hermanos. Si nosotros vamos al Salmo 50:10, encontramos la siguiente declaración. En el Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Note la expresión, los millares de animales en los collados. No quiere decir que en los collados o que en este universo hayan literalmente 1000 especies o 1000 tipos de animales, sino que se refiere o usa en este caso el salmista la expresión o la palabra millares para dar a entender a todos los animales
de la creación, que dice el Señor: mía es toda la bestia del bosque, dando a entender que esa gran cantidad de animales que Él creó le pertenecen a Él. Luego, en el Salmo 105, ahí mismo, encontramos otra declaración básicamente con la misma expresión. Salmo 105, versículo 18, dice la palabra del Señor: afligieron sus pies con grillos. Salmo 105.8. Me disculpo por la presentación que dice 18. Salmo 105.8. Y se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Vea que está haciendo referencia al pacto de Jehová. Dice que se acordó Jehová de su pacto, el cual ha mandado el Señor para 1000 generaciones. No quiere decir que son exactamente 1000 generaciones las que deben obedecer el pacto de Jehová, sino se está refiriendo a una cantidad, en este caso, de tiempo, representado con la cantidad 1000, que es una totalidad. En Deuteronomio 7:9, y no estoy tomando tiempo, hermanos, para explicar estos textos, porque son solamente para ejemplificar lo que estoy diciendo acá. En Deuteronomio 7:9, la Escritura dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dice: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, una vez más, hasta 1000 generaciones. Dando a entender que Dios se agrada de todos los hombres y mujeres que en todos los tiempos, dice, cumplen o guardan su pacto. Y usa nuevamente la figura o el término simbólico, numérico, de 1000 para representar una cantidad de tiempo. Igualmente, en el Éxodo, si me acompañan por favor, Éxodo 26. En Éxodo 26, la Escritura dice: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Luego de Moisés dar la ley de Dios, los 10 mandamientos, dice: y hago, refiriéndose a Dios, y hago misericordia a millares. Quiere decir el texto que solo Dios hace misericordia con 1000 personas o 1000 pueblos. No, Dios es misericordioso con toda la humanidad, con todas las personas que se agradan de su pacto, de su ley. Pero nuevamente usa la expresión millares para dar a entender una totalidad. Muy bien, hermanos, nuevamente no estoy tomando tiempo para explicar estos textos en detalle, porque son solamente para ejemplificar lo que quiero decir. En Apocalipsis, entonces, el número 1000 representa una cantidad grande de algo o una totalidad. No pueden ser tomados los 1000 años como un número simbólico. Más adelante hablaremos de eso. Pero ¿qué otra cosa sucede? ¿Qué otra cosa sucede durante los 1000 años? Durante estos 1000 años de Apocalipsis 20. Bueno, es un gran periodo o un periodo de gran alivio para la iglesia. Una vez más, cuando Apocalipsis se escribe, Dios le da a Juan esta revelación para enviar consuelo a la iglesia que estaba siendo fuertemente perseguida por el Imperio Romano. Una persecución que dio inicio casi que inmediatamente después de que la iglesia fue establecida en el año 30. El apóstol Pablo fue uno de los miembros que empezó esta persecución. Pero hablando del Imperio Romano, por allá del 68, por ahí si no me equivoco, hermanos, con el emperador Nerón, comienza una persecución fuerte contra los cristianos, que literalmente todo aquel que se opusiera al imperio, todo aquel que negara que el emperador era el Dios y dijera: mi rey es Cristo, era merecedor de la muerte. Cuando Juan escribe, el emperador Domiciano, hablé de esto también, estaba en su apogeo,
persiguiendo a la iglesia. Entonces, Dios le da este mensaje a Juan para que Juan lo escriba a la iglesia y la iglesia reciba alivio, reciba consuelo. El mensaje prácticamente de Apocalipsis es que su persecución, sus tribulaciones algún día iban a terminar. Entonces, este periodo o este tiempo de los 1000 años es un tiempo o un periodo donde la iglesia iba a recibir alivio. Ya no iba a tener más persecución. ¿Por qué? Precisamente porque el diablo estaría atado. Segunda razón, porque en la batalla del Armagedón, que se dio inmediatamente antes de este periodo, ya Cristo salió victorioso, ya Cristo había vencido a la bestia, el imperio romano, había vencido al falso profeta, que es la falsa religión de Roma, y también a todos sus aliados, y los había vencido en la batalla del Armagedón. Ahora, luego de vencer en la batalla del Armagedón, el diablo es atado y por tanto la iglesia está en un periodo de alivio, donde no hay persecución para la iglesia. Muy bien, ¿qué más sucede, mis amados hermanos, en el reino de los 1000 años? Bueno, también este reino de los 1000 años, según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20, es el reino, preste atención a lo que voy a decir, hermanos, es el reino de las almas de los santos muertos. Suena un poco difícil de entender, pero es lo que el texto dice. Este reinado de los 1000 años es también el reinado de las almas de los santos muertos, lo que también se conoce como la primera resurrección. Ahorita vamos a dar lectura nuevamente a los textos, hermanos, que acabamos de mencionar, pero esta primera diapositiva es básicamente un resumen de lo que vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Nuevamente, volviendo a los 1000 años, hermanos, no podemos entender el reinado de los 1000 años o estos 1000 años como 1000 años literales por 3 razones que quiero compartir con ustedes. No son 1000 años literales. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya han pasado por lo menos de 1600 a 1900 años desde la destrucción de Roma. Una vez más, hago referencia a lo que estudiamos la semana pasada en la batalla del Armagedón, Apocalipsis capítulo 19. En esta batalla del Armagedón, Cristo sale victorioso y Cristo finalmente vence a la bestia. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis? El imperio romano. Cristo vence al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta o quién era? La falsa religión de Roma o la adoración al emperador. Eso sucedió aproximadamente, yo mencioné la semana pasada que fue un periodo paulatino. La caída de Roma no fue de un día para otro, fue algo paulatino que comenzó desde el año 96, por ahí si no me equivoco, que es cuando muere Domiciano, el emperador Domiciano, y de ahí finalmente en el año 476 Roma queda derrocada. Recuerde que Roma era ese imperio que estaba persiguiendo fuertemente a la iglesia. Y Cristo promete, a través del libro de Apocalipsis, Cristo promete derrotar a la bestia, derrocar al imperio de Roma. Daniel 2:44, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. La iglesia, este reino, dice, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro reino. Este reino desmenuzará a los demás reinos. La iglesia es un reino que no tendrá fin. Ok, mantenga eso en mente porque es importante para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la primera razón por la que los 1000 años no pueden ser literales, porque ya han pasado por lo menos 1600 años desde que Roma fue destruida. Si fueran 1000 años literales, pues yo creo que la matemática no calza y todos entendemos. Eso sucedió ya hace 1600 a 1900 años. Segunda razón por la cual los 1000 años no son literales, porque el libro de Apocalipsis
es simbólico, como lo dije en la introducción. Tiene números, tiene animales, bestias con cabezas, con cuernos, con diademas, candeleros y sellos, copas, cosas que no pueden ser interpretadas literales. Apocalipsis en sí mismo es un libro simbólico, es un libro profético, es un libro de símbolos. Así que esa es la segunda razón, pero la tercera razón, hermanos, es principalmente porque el pasaje que estamos considerando, el texto que estamos considerando, es simbólico en sí mismo. Desde el versículo 1 que usted comienza a leer, dice que el ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Usted se imagina esto literalmente? A un ángel descendiendo del cielo con una llave. Imagínese cómo sería esa llave. O una gran cadena en la mano. ¿Se imagina usted esto de una forma literal? Ahora dice que el ángel prendió, o sea, agarró al dragón, a la serpiente antigua, al diablo. ¿Se imagina usted realmente un dragón? ¿O el diablo con figura de dragón? Es curioso porque todo el mundo imagina al diablo o lo han pintado como alguien, ¿no? Con cachos y con cola de color rojo, con una cara fea. Pero ¿cómo es el diablo? ¿Quién lo sabe? Solo se menciona la serpiente antigua, haciendo referencia al Génesis, la serpiente que engañó a Eva. Pero no podemos interpretar que el diablo sea un dragón. Ahora dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Se imagina usted una prisión realmente con barrotes, con rejas? Realmente al diablo encadenado ahí sufriendo de que realmente no puede. No, hay una serie de elementos, hermanos, en el capítulo 20 que son simbólicos. Entonces, lo primero que usted y yo necesitamos entender al considerar este pasaje es que los 1000 años no son literales. Ahora, si los 1000 años no son literales, son simbólicos, ¿qué significan? ¿Qué significan? Porque si son simbólicos necesitan significar algo, ¿ok? Como ya lo vimos hace un momento, 1000 años representan una totalidad, una gran cantidad de algo, en este caso una gran cantidad de tiempo. Y les pongo nuevamente los versículos, hermanos, que hicimos referencia en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Espero que todos me vayan siguiendo, amados hermanos. Es mucha información, yo lo sé, y puede ser confuso si no entendemos el orden de tiempo en el que se dan las cosas. Usted primero que todo tiene que entender que el reinado o los 1000 años dan inicio inmediatamente después de la batalla del Armagedón. La semana pasada dijimos que la batalla del Armagedón ya se dio. Año 476, finalmente Roma es destruida. Con esto le quiero decir entonces que el reinado de los 1000 años ya dio inicio. Ahora, tenemos que entender o interpretar este pasaje a la luz del resto de Apocalipsis. Y debemos entender que el reinado o los 1000 años, el reinado o el reino de los 1000 años está en medio. Imagínese usted un sándwich. Si a usted le gusta el sándwich, ¿cómo hace usted el sándwich? Pan arriba, pan abajo y queso y jamón en el medio, ¿ok? Usted tiene que entender que los 1000 años entonces, en este caso, usando esta figura, son el jamón y el queso. O el jamón y lo demás que usted le quiera poner. Está en medio de dos periodos. El primer periodo empieza en Apocalipsis 12:12. Quiero que lea conmigo. Apocalipsis 12:12. Tan solo un par de páginas atrás. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis
en ellos: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amados hermanos, si usted por favor le gusta subrayar en su Biblia, o si usted está tomando nota, subraye esa expresión: el diablo ha descendido porque sabe que tiene poco tiempo. En Apocalipsis 12:12, hermanos, es cuando da inicio la persecución de la iglesia. Y una vez más, estamos tratando de unificar todo el libro de Apocalipsis. De hecho, esto que acabamos de leer, de que el diablo tenía solo un poco de tiempo para perseguir a la iglesia, ese poco de tiempo, esa pequeña cantidad de tiempo que el diablo tenía, es lo que encontramos desde Apocalipsis 13:1 hasta Apocalipsis 19:21. Note que lo estoy poniendo en la presentación para ustedes, hermanos. Este poco de tiempo que el diablo tuvo para perseguir a la iglesia es el periodo que se encuentra desde Apocalipsis 13:1 hasta Apocalipsis 19:21, donde finalmente Apocalipsis 19:21, la bestia, el falso profeta y sus aliados son derrotados. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta sección? De Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 19. Encontramos el detalle de las visiones de esta persecución. ¿Ok? Muy bien. Luego de este primer periodo, luego de que ponemos pan abajo, ¿verdad? Vamos a hacer el sándwich, ponemos pan abajo, ahora sí vamos a ponerle el jamón y el queso. El jamón y el queso en esta ilustración son los 1000 años. Apocalipsis 23, hermanos, nos habla acerca de que el diablo será desatado para engañar otra vez a las naciones. Lea el verso 3 otra vez conmigo, Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, el ángel, al diablo, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto ha de ser o debe ser desatado por un poco de tiempo. Una vez más, hermano, présteme atención, por favor. Pan abajo, un poco de tiempo, Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 19. Luego viene jamón y queso, que son los 1000 años, y luego el pan arriba, el otro periodo de Apocalipsis 23, que se complementa en Apocalipsis 26 al 9, es otro periodo pequeño o corto de tiempo en el que el diablo iba o va a tener para perseguir a las naciones. Hermano, realmente quisiera de todo corazón tenerlos de frente, poder estar viéndolos para saber que me están entendiendo y poderles preguntar: si alguien no entiende lo que estoy diciendo, hermano, por favor levante su mano y dígame, con mucho gusto le vuelvo a explicar. Repito, a grosso modo, tenemos que entender que los 1000 años está en medio, este periodo de 1000 años está en medio de dos periodos. Estos dos periodos son periodos en el que al diablo se le ha permitido o se le permitirá perseguir a la iglesia. El primer periodo ya cumplido, Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 19, y el siguiente periodo de persecución que la iglesia va a recibir va a ser cuando terminen los 1000 años. Pero será un periodo de poco tiempo, y estoy citando Apocalipsis 23 al final del versículo. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los 1000 años terminen y el diablo
sea desatado para perseguir a las naciones. Bueno, lo que el texto nos dice, lo que Apocalipsis 20 nos dice, es que el diablo ya no va a poder perseguir a la iglesia como lo hizo en el principio. ¿Por qué? Porque según Apocalipsis 29 y 10, descenderá fuego del cielo y los consumirá, y entonces será el fin. Lean conmigo otra vez, hermanos, Apocalipsis 20, 7 al 10. Y leemos despacio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia, que fue derrotada en Apocalipsis 19, el falso profeta, que fue derrotado ya en Apocalipsis 19, y también serán atormentados ellos día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Después de los 1000 años, Satanás, dice, será desatado. Tenemos que entender que en este momento el diablo está atado. Vamos a hablar de ello en un momento, pero él está atado. Cuando sea desatado, dice, él va a querer comenzar a perseguir a la iglesia nuevamente, perseguir a los santos, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Pero en esta ocasión Dios no se lo permitirá. ¿Por qué? Porque descenderá fuego del cielo y lo consumirá, y él mismo será lanzado al lago, en el lago de fuego y azufre, donde ya le están esperando la bestia y el falso profeta. Hermanos, desde el principio, no hay que ir muy largo, y ustedes, la gran mayoría lo saben. Desde el principio, el diablo ha querido destruir el plan de Dios. Cito Génesis capítulo 3. Cuando el diablo tienta a Eva, a Adán, los hace pecar. Y la primera profecía mesiánica que tenemos está ahí en Apocalipsis 3, verso 15. Pondré enemistad entre ti y entre tu simiente, la mujer, y la simiente tuya. Esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza. Primera profecía mesiánica. El diablo siempre ha querido destruir el plan de Dios. Cuando Cristo nació, usó en este caso también al emperador para mandar un edicto de que todos los niños menores de 2 años debían morir, y querían matar al niño Jesús, y el diablo fracasó. Jesús en el desierto, 40 días antes de empezar su ministerio, el diablo viene y se le aparece para tentarlo. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, el plan de Dios fracasa. La iglesia no existiría. Aún estando en la cruz, usó a todo el pueblo que estaba ahí, injuriándole y gritándole. Usó al ladrón que estaba a la par de él, diciéndole: si eres el Hijo, manda, bájate de ahí, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Si Cristo se hubiera bajado a la cruz, se acaba el plan de Dios y la iglesia no existiría. Y es lo que usted encuentra en Apocalipsis 12. Como el diablo no pudo destruir a Cristo, entonces va tras su descendencia, va tras la iglesia. Como no pudo destruir a Cristo y el plan que él tenía, lo que le queda es
perseguir a su descendencia, perseguir a la iglesia, a los hijos de Dios. Hizo o cumplió esta parte en el tiempo del primer siglo. Y muchos cristianos dieron su vida antes que renegar su fe. Y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. De estos cristianos que se negaron a renunciar a su fe, que se negaron a adorar al emperador, que se negaron a renunciar de su fe. Pero antes de ir ahí, vean lo que tengo en la presentación, hermanos. ¿Qué pasa después de que el diablo es lanzado al lago de fuego? Luego de estas cosas vendrá el juicio final, según lo que leemos en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde todos los muertos estarán delante de Dios para dar cuentas según sus obras, para dar cuentas y recibir un juicio según lo que está escrito en el libro de la vida. El periodo de los 1000 años o el reino de los 1000 años es un tema del cual solo Apocalipsis habla. No hay otro libro en la palabra del Señor donde usted encuentre una referencia similar a esta, solo en Apocalipsis. En resumen, entonces, los 1000 años están en medio de 2 esfuerzos de Satanás por destruir la iglesia, pero en ambos fracasará. Por la promesa que Cristo le hizo a Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no será jamás destruida. Daniel 2:44. Ni será el reino dejado a otro reino. Para decirlo más enfáticamente, y lo tengo aquí en la presentación, ahora nosotros, hermanos, estamos viviendo el periodo de los 1000 años. Estamos viviendo en los 1000 años. Es ahora donde estamos nosotros, usted y yo, viviendo este periodo de los 1000 años. No es algo que vaya a suceder en el futuro, cuando Cristo venga, como dicen los premilenialistas, que cuando Cristo venga y se vaya, por 7 años regresará para reinar desde Jerusalén por un periodo de 1000 años. Nada de esto dice el texto, nada de esto dice el libro de Apocalipsis. En esta diapositiva les comparto, hermanos, más o menos lo que nosotros vemos desde Apocalipsis capítulo 13 hasta el fin. Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 19, un periodo de breve persecución. Luego, Roma es destruida. Luego de que Roma es destruida, vienen los 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás es destruido. Después de que Satanás es destruido, en el fin del mundo, posteriormente el juicio final, y lo que queda por la eternidad es la gloria eterna de los fieles, que vivirán eternamente con el Señor. Muy bien, me apresuro, hermanos, porque se me va acabando el tiempo, y yo sé que quizás a estas alturas hayan más preguntas que respuestas, pero yo sé que es mucha información. Sucesos en el milenio. Como ya lo dije, Satanás es atado, encerrado en el abismo, para que no pueda más engañar a las naciones. Después de estos 1000 años, saldrá a engañar, o va a pretender engañar a las naciones para perseguir a la iglesia. Ahora, probablemente usted se esté preguntando, hermano, usted nos está diciendo esta noche que el diablo está atado y que no puede perseguir a la iglesia, que no puede engañar a la iglesia, pero el diablo nos sigue tentando, el diablo nos sigue poniendo tropiezos hoy en día. Entonces, ¿cómo es esto que el diablo está atado? ¿O en qué sentido está atado? Si él nos sigue tentando, nos sigue persiguiendo, nos sigue poniendo dificultades. Bueno,
yo quiero que usted note que en Apocalipsis 20 el texto no quiere decir que el diablo no puede engañar al hombre en cuanto al pecado. Lo que quiere decir es que es un periodo donde hay persecución, pero no de manera universal. Para decirlo diferente, en este primer periodo, en el primer siglo, de Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 19, el diablo literalmente usó a Roma, al imperio romano, a los emperadores, para que hubiera una persecución desatada contra los cristianos, al punto de llevarlos a la muerte si renegaban de su fe. ¿En qué sentido el diablo es entonces atado hoy? En que él realmente no tiene el poder de usar a las naciones, a los gobiernos, para que haya una persecución directa, masiva y universal contra toda la iglesia. Usted me dirá, sí, hermanos, pero hay ciertos lugares donde ya la iglesia está siendo perseguida, donde sabemos que están matando cristianos. Hermanos, sí, pero no es de una manera universal. Lo que usted y yo necesitamos entender es que el diablo nunca jamás podrá destruir la iglesia por completo, porque la iglesia jamás será destruida. El diablo todavía tiene potestad, en cuanto Dios le permita, de ponernos tropiezos, de ponernos pruebas, de ponernos dificultades, de tentarnos a pecar. Pero él puede intentarlo 1000 veces, puede provocarnos, tentarnos 1000 veces, pero él no tiene poder sobre nosotros. El único poder que el diablo tiene es el poder que usted y yo le damos. Él puede venir 1000, 2000, 5000 veces al día a tentarnos, que si nosotros 5000 veces le decimos que no, él tendrá que huir y nos dejará por un periodo de tiempo. Resistid al diablo, dice Santiago, y él huirá de vosotros. Así que el diablo puede tentar, puede buscar medios para perseguir a la iglesia, pero él no tiene ahorita potestad de destruir a la iglesia como lo hizo en el primer siglo. En ese sentido es que el diablo en este tiempo está atado y él le debe aún sumisión a Dios. Cualquier cosa que el diablo nos haga previamente, Dios se lo ha permitido a él hacer para con nosotros. No sé si me explico en este sentido lo que estoy diciendo, pero avanzando, más sucesos en el reino de los 1000 años, en el milenio. Es el reino de las almas de los santos muertos. Hermanos, suena complicado, ¿cierto? Pero lea otra vez el texto conmigo. Versículo 4. Dice Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes son? Juan: vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son, Juan? ¿Quiénes son las almas de estos decapitados? Por favor, dígame, Juan. Las almas de estos decapitados son los que no habían adorado a la bestia. Recuerde, ¿quién era la bestia? Roma. Dice, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, el falso profeta, la falsa religión de Roma, la adoración al emperador. Dice, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estas son las almas de los santos muertos. Subraye usted en su Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana, o tome nota en su cuaderno.
¿Quiénes son las almas de los santos muertos? Estos que fueron decapitados. Y está haciendo referencia a esos cristianos que no negaron su fe en tiempo del Imperio Romano. Fueron decapitados por confesar a Cristo, porque se negaron a adorar a la bestia, porque se negaron a adorar a su imagen, porque se negaron a recibir la marca en sus frentes y en sus manos. Hermanos, ¿cómo alguien puede hacer referencia a la marca de la bestia el día de hoy? Si es obvio que cuando usted lee este texto, los que se negaron a recibir la marca de la bestia son almas que ya fueron decapitadas. El texto lo está diciendo. Los que se negaron a adorar a Roma, los que se negaron a adorar al emperador y los que se negaron a adorar toda esta falsa religión. Ellos también se negaron a recibir la marca en sus frentes y en sus manos. Vamos a hablar de esa marca la próxima semana, si Dios lo permite. Pero, ¿qué pasa con estas almas? Dice al final del versículo 4, y reinaron con Cristo 1000 años. Preste atención, hermano, y hagamos una pausa aquí. Porque no me importa si me debo extender un par de horitas en esta clase. No, hermano, son bromas. Unos 10 minutitos para que esto quede claro. ¿Quiénes son los que reinaron con Cristo 1000 años? Pregúntese usted. ¿Quiénes son los que están reinando con Cristo en estos 1000 años? Las almas de los santos muertos en aquel tiempo. ¿Ok? Note, hermano, si usted va tomando nota, en los 1000 años, Cristo está reinando junto con estas almas. Amén. Cristo está reinando junto con estas almas, y en estos 1000 años también el diablo está atado. Vea que hay 3 cosas más o menos que van sucediendo en estos 1000 años. Cristo está reinando con las almas y el diablo está atado. Es importante entender, hermanos, que el reino al que se está haciendo referencia aquí es al reino de estas almas. No específicamente un reino de 1000 años de Cristo Jesús. Ciertamente Cristo ya está reinando y comenzó a reinar. Aquí les puse en la presentación la referencia. Cristo comenzó a reinar desde Hechos capítulo 2 con el establecimiento de su iglesia, en Hechos capítulo 2. Para todos aquellos que piensan que Cristo va a comenzar a reinar cuando Él venga por segunda vez, tenemos que decirles no. Cristo Jesús ya está reinando desde los cielos. Porque Él mismo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Y aún así hay personas que siguen pensando que Cristo va a venir por segunda vez a reinar desde Jerusalén. Cuando Él le dejó claro a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vendrían, mis siervos vendrían y pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Cristo establece la iglesia en Hechos capítulo 2, este es su reino, la iglesia, y Él está reinando desde los cielos. Así que este periodo de los 1000 años es el tiempo donde Cristo ya está reinando. Y en estos 1000 años, las almas de esos santos muertos también están reinando con Cristo. Estas almas, al cual Apocalipsis 20 hace referencia, hermanos, fueron introducidas por primera vez en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer, hermanos? ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Gloria a Dios, hermanos.
Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11. Vea lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a una gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo a estas almas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. A estas almas que estaban pidiendo venganza y le decían al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? A estas almas se les dijo que tenían que esperar un poco de tiempo. ¿Cuándo finalmente fueron vengadas, o cuándo fue vengada la sangre de estas almas que están clamando al Señor en Apocalipsis 6? Sí, hermano, usted lo está diciendo ahí. Finalmente estas almas fueron vengadas en Apocalipsis 19, 20, 21. Cuando finalmente Roma es destrozada, destruida, su imperio, su reino acaba, finalmente entonces estas almas son vengadas. Y estas almas que rogaban por venganza, ahora están reinando con Cristo en estos 1000 años. Pero ellas tenían que esperar un poco de tiempo. Amén. Ya casi vamos finalizando, hermanos. No quedan más como unas 20 diapositivas, aquí ya terminamos. Sucesos en el milenio. A este reino también se le llama la primera resurrección. Léalo conmigo una vez más. Versículos 5 y 6 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ok? Esto es para los que no adoraron a la bestia. O sea, estas almas de las que ya hablamos hace un momento. Algo que tiene que quedar claro, hermanos, que esta primera resurrección no está haciendo referencia a la resurrección universal de la cual Cristo habla en Juan 5, 28 y 29. Esa es la resurrección universal de los muertos. Tampoco esto de Apocalipsis 26 sea una referencia al bautismo. Algunos han dicho que la primera resurrección es el momento en que nos bautizamos, porque resucitamos. Y cuando Cristo venga va a haber una segunda resurrección. Ni este texto ni otro texto en la Biblia habla acerca de varias resurrecciones. No, solamente va a haber una resurrección universal, que es la que Cristo habla en Juan 5, 28 y 29. Entonces, ¿a qué se refiere o qué quiere dar a entender Apocalipsis 20 con la primera resurrección? Este simplemente, hermanos, es el nombre dado a la venganza de su muerte y a la limitación de Satanás para no perseguir más a la iglesia. O sea, ¿quiénes fueron partícipes de esta primera resurrección? Basado en el texto mismo. Las almas de los santos muertos, de los santos decapitados. Esos que no adoraron a la bestia. Esos que no se pusieron la marca en sus frentes y en sus manos. Esos que vencieron por su fe en Cristo. Ellos participan, dice, o participarían de la primera resurrección, y por tanto, dice, reinarían con Cristo 1000 años, serían sacerdotes de Dios y de Cristo.
Es la única interpretación posible en el texto. ¿Qué otras cosas más encontramos en el reino de los 1000 años? Nada más. Eso es todo. Satanás atado, Cristo reinando con las almas de los santos muertos y nada más. No hay nada más en el texto. No encontramos, como dicen los premilenialistas, paz universal. No encontramos tampoco en Apocalipsis 20 abundancia. No encontramos en este texto a Cristo reinando desde Jerusalén. El texto no dice eso, ni puede ser interpretado de esta forma. Tampoco encontramos en Apocalipsis 20 la resurrección de los cuerpos de cristianos. No. Note que los que están reinando con Cristo son almas, no cuerpos resucitados. No son cuerpos resucitados, son almas que ya hoy están reinando con Cristo. Para ir finalizando, de verdad, hermanos, ¿qué pasará después del milenio? ¿Qué pasará después de los 1000 años? Un tiempo breve de persecución, en el cual Satanás será desatado, intentará, como ya vimos, perseguir para destruir nuevamente a la iglesia, pero no va a poder porque Dios finalmente lo va a destruir y lo va a enviar al lago de fuego, al infierno, que según Mateo 25, si no me equivoco, 44, por ahí, hermano, no recuerdo el texto, dice: el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es para humanos, no fue diseñado para humanos, fue diseñado para el diablo y sus ángeles, pero tristemente algunos humanos van a tener que ir a hacerle compañía al diablo y a sus ángeles por su desobediencia. Después del milenio, lo que nos espera es la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás. Es lo que encontramos en Apocalipsis 20, 7 al 10. Después del milenio vendrá también el juicio final, que encontramos en los versículos 11 al 15, donde ahí sí, toda la humanidad estará delante de Dios. Toda la humanidad será juzgada de acuerdo a sus obras. Toda la humanidad será juzgada de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la vida. Y ahí el día del juicio final, el último enemigo, la muerte, será enviada al lago de fuego junto con el Hades. Y el resto de los fieles vivirá eternamente con el Señor. Y aquí la gran condena, la gran advertencia, hermanos, y con eso quiero ir cerrando en esta noche. Versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes están en el lago de fuego? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O quiénes van a ir? Bueno, ya se envió a la bestia, al falso profeta, a los aliados de Roma. Ahí también va a ir el diablo. Ahí también van a ir sus ángeles. Al lago de fuego va a ir la muerte, va a ir el Hades. Eso se le llama la muerte segunda. Lo más feo, lo más horrible del infierno, del lago de fuego, es que en ese lugar no está Dios. Por eso es la muerte segunda, separación eterna de Dios. Usted puede tener algo seguro, hermano. Si usted o cualquier ser humano va al infierno, no va a estar solo, va a tener compañía. Va a tener al diablo, va a tener a todos sus ángeles de vecinos, va a tener a la bestia, al falso profeta, va a tener al Hades, a la muerte ahí rondándole eternamente. Un fuego que nunca se acabará.